Ya, hermanos, déjense de broma, por favor. ¿Ah? Ya. ¿Estamos todos bien? ¿Hay mucho calor? No, ¿ven? Estamos bien. ¿Y vamos a tapar el efecto invernadero? Ahora bajó también la temperatura, hoy día bajó la temperatura. Bien. Un saludo grande al hermano Pablo, que está allá atrás, el último, no tengo idea por qué está allá, pero un saludo. Amén. Un saludo, amén, a la distancia. Dios le bendiga. ¿Está enfermo? Y la hermana Lorena igual. Pero en todo caso se ven muy bonitos allá atrás, llaman harta la atención. Ya. Este ratito es terapéutico, amén. Amén. Señor, te agradecemos por tu inmenso amor, tu bondad, por permitirnos estar juntos como iglesia, como familia, como vida de iglesia, Señor. Queremos que en tu inmenso amor y misericordia guardes la vida de mi esposa, Señor. Reprendemos todo germen de enfermedad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tu gracia sea sobreabundante en su vida. Permite ahora que este tiempo sea un tiempo de disfrute en tu persona, en tu presencia, Señor, y podamos salir renovados y bendecidos en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a grabar. Bueno, la gran duda, porque dejamos Apocalipsis de lado, ya llevamos 2 años con Apocalipsis, para continuar el próximo año con lo último. Espero que en la primera mitad del año ya habremos terminado Apocalipsis. Pero hay temas como el de la semana pasada que nos ayudan mucho y que fue una bendición. Bueno, todos me han dicho que fue una bendición. Yo también lo creo porque también lo fue para mi vida. Y ahora quiero compartir algo que lo hemos tocado varias veces, pero la verdad es que, como alguien dijo hoy día, yo creo fielmente en esto, y la otra persona le respondió, pareciera que usted no se lo cree mucho. Porque una cosa es tener un concepto en la mente claro, y otra cosa es realmente creérselo en el Espíritu, una revelación al Espíritu. La cuestión está en el Espíritu. Ahí ahí está la panacea nuestra, ahí está el remedio que cura todos los males, pero que nos cuesta llevarlo a la experiencia. Cuando uno le habla a los hermanos y uno entrega un tema y pasan 3 meses y le hacen una pregunta que para uno ya debiera estar solucionada, ahí nos damos cuenta que el asunto no está en la mente, ni que tiene que ver con el conocimiento doctrinal, sino más bien tiene que ver con una cuestión de vida y poder llevarlo a la práctica. Se requiere revelación, se requiere trato de Dios, se requiere crecimiento para poder llevar a la experiencia las verdades de Dios. Amén. Algunos de ustedes están más hambrientos que otros, con más deseo de seguir creciendo y en todo en el Señor. Bueno, yo voy a citar 2 textos bíblicos, no los tomen muy en cuenta por ahora, porque voy a tener otra introducción. Le doy la opción que me haga pregunta, porque el tema es muy práctico y en realidad saltan dudas respecto al tema, que es muy conocido por lo demás. Y cuando empiece a hablar, usted va a decir, ya lo entiendo, ya lo sé de lo que va a hablar. Juan 6:57, que dice: y como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Quién no conoce ese texto? Pero me gusta esa frase que dice: como me envió el Padre viviente. O sea, el único que tiene vida es Dios. En él está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Después en Juan 8:37, tampoco si quieren lo tomen en cuenta porque todavía no dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Quiero que volvamos a otra vez, una y otra vez, al inicio de Génesis, cuando Dios puso al hombre frente a 2 árboles. Este es un principio que se aplica a todas las áreas de la vida. Si lográramos entender todo esto, en gran medida todos nuestros problemas se solucionarían en la vida práctica diaria.
Dios puso al hombre frente a dos árboles y sabemos que el hombre se equivocó, eligió y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y desde entonces el hombre adquirió una conciencia totalmente diferente a la de Dios. Quiero decirles algo, para que vayamos entendiendo por qué se requiere tantas predicaciones, por qué se requiere tanta palabra, por qué se requiere que el alma pueda lograr entender y que el alma sea renovada. Porque cuando el hombre comió del árbol equivocado, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no solamente comió la muerte, como lo voy a explicar enseguida, sino también adquirió una conciencia que es diferente a la de Dios. Una conciencia que condena cosas que tal vez Dios no condena. Y una conciencia que aprueba cosas que tal vez Dios no aprueba. No se olviden que la conciencia que el hombre adquirió en el huerto del Edén no es una conciencia que tiene que ver con Dios. Es una conciencia adquirida según el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre comió ese árbol, adquirió una conciencia, pero no es una conciencia según Dios. Por eso dice que como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos. O sea, hay una distancia enorme entre los caminos de Dios y los caminos del hombre. El hombre tiene una conciencia y tiene que ser purificado en su mala conciencia. O sea, hay una conciencia equivocada. El hombre antiguamente, antes de caer, no tenía ni una conciencia, o tal vez si la tenía no estaba en funcionamiento porque no la necesitaba. Él vivía en la presencia de Dios. Al vivir en la presencia de Dios, él no necesitaba que Dios le dijera lo que era bueno y lo que era malo, porque al vivir en la presencia de Dios, él automáticamente sabía lo que debía y lo que no debía hacer. Lo sabía. Así como vamos a estar en el cielo. ¿Usted cree que cuando lleguemos al cielo le va a decir al Señor: Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Me dais permiso? ¿Sí o no? Ya, pues Señor, nada. Usted va a vivir, todo lo que haga usted va a ser de Dios. La forma como usted viva va a ser de Dios. Cuando usted diga voy a ir a tal lugar, es Dios con usted, porque usted y Dios van a llegar a ser uno solo. ¿Me explico? Aquí nosotros tenemos un problema grave con esa cuestión, que todo el día andamos preguntándonos: ¿será bueno o será malo? Lo voy a explicar un poco más enseguida. Bueno, por eso necesitamos renovar nuestros pensamientos con Dios. Necesitamos renovar la mente. Lo segundo que le pasó al hombre es que de allí para adelante se empezó a guiar por lo que es bueno o lo que es malo. Muchas cosas en la Biblia son neutrales, pero nosotros necesitamos desde la caída saber lo que es bueno o malo para vivir. Pero Dios no piensa de esa manera. Nunca Dios, yo hice una nota hace unos días atrás, le respondió a nadie si esto era bueno o era malo. Nunca. No es la forma correcta de responder. Nosotros sabremos que tenemos mucha religión porque todo el día estamos preguntando: pastor, ¿será bueno esto o será malo? ¿Será bueno o será malo? Eso no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el espíritu de la carne. La religión juzga las cosas buenas o malas y quiere una respuesta. ¿Será bueno, pastor, lo que voy a hacer o será malo? Pero eso tiene que ver con la religión. La religión te prohíbe cosas y te dice: estas cosas puedes hacer y estas cosas no puedes hacer. Pero en Dios no. En Dios las cosas no son si son buenas o son malas. Vuélvete al Espíritu y vi en el Espíritu si lo que vas a hacer es Cristo o no es Cristo. Y les voy a poner un ejemplo rápido así, aunque me digan que estoy tratando de tirar indirecta. ¿Será bueno o será malo lo que voy a hacer? No, ¿ven? En estos días horribles que estamos viviendo, yo ni veo noticias. He tenido que reprender a algunas personas vía online, porque no las tengo de frente. Y he sido duro con ellos. Es más probable que esto lo va a escuchar. Así que doble reprensión. Y hay otra más que también se cree Robin Hood. Y nombran al Señor para irse en contra de las autoridades. Vivimos épocas terribles, no tenemos ninguna seguridad. Porque antiguamente se respetaba a una persona que llevaba uniforme, a un carabinero. Hoy día no hay ni un respeto. Y de repente toman textos bíblicos para poder apoyarse. Una forma de rebelarse contra la autoridad. Una vez se me estremeció el espíritu, literalmente.
Estaba yo en Chiloé viviendo y hace como 20 años. Y vine a Santiago de visita como venía a la convención. Y ahí un poquito más allá de Grecia con Macul, el Piedragógico, ¿lo ubican? Y un montón de jóvenes, muchachos delincuentes, digo yo, que son estudiantes, no son delincuentes, no son estudiantes. Si fueran estudiantes aprenderían el respeto a la autoridad. Y un montón de carabineros atrincherados detrás de un furgón y los tipos haciendo de las suyas. Mi espíritu se estremeció y yo dije, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos llegado? O sea, a lo que voy yo, que hermanos de la iglesia, cuando de repente unos carabineros ya pierden hasta la razón por todo y se van encima de la... Mírenlo cómo lo hacen, asesino. Y yo, en serio, hermano, en serio, menos mal que no soy carabinero. Qué terrible. Mire el abuso, el atropello a los derechos humanos. Y yo le decía a alguien, ¿quién lo manda a tomar a atacar a un furgón de carabineros? La pregunta es, estas personas nombran al Señor y dicen, Dios hará justicia. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el apóstol Pablo hubiese andado cometiendo esa fechoría? ¿Usted cree que algún apóstol o algún cristiano del principio hubiese hecho ese tipo de protestas? Independiente si es correcto lo que reclaman, algunas cosas que reclaman, ¿usted cree que así que las cosas no se juzgan si son buenas o son malas? Si nacieron en Cristo, ¿usted cree que Cristo se rebela contra su propia palabra? Lo que aparece en Romanos capítulo 13, el versículo 1 en adelante, donde dice que se deben someter a toda autoridad. Y está hablando del Imperio Romano. ¿Usted cree que el Imperio Romano era mejor que las autoridades de hoy día? El Imperio Romano era terrible. ¿Usted cree que hubiera habido alguna protesta? El Imperio Romano crucificó, taló de árboles Israel, crucificando a todos los que se rebelaron contra el imperio. Y el apóstol Pablo dice, sujétese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino las que han sido puestas por Dios. Son servidores de Dios. Teman, porque no están para castigar al que hace lo malo, lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres tener alabanza de la autoridad? Haz lo bueno. El otro día llegaron los carabineros acá. ¿Se acuerdan o no? Salieron arrancando todos los comunistas. No, ¿sabes qué vinieron? Ya. Y ahora el hermano Pablo se puso ahí al tiro para arrancar. ¿Sabe por qué vinieron? Porque había bulla, había un reclamo. Cuando salimos afuera, yo vi a unos oficiales de carabineros llenos de sonrisa, una cara llena de sonrisa. Amablemente nos trataron. ¿Por qué cree que nos trataron tan amablemente? Porque saben que no somos rebeldes contra la autoridad. Hablaron amablemente, no hicieron nada. ¿Por qué? A mí nunca me han tomado para decirme nada afuera. Incluso cuando éramos cabros en el golpe militar, andábamos fuera en la calle. Nos pedían las licencias, los carnets. Cuando veían que no teníamos nada, ya te fuiste para la casa. ¿A quién entonces las autoridades, los carabineros atropellan los derechos humanos? ¿Sabe a quiénes? A los que se visten de gente decente, pero son delincuentes. Me metí en esto, ¿sabe por qué? Me metí en esto porque la pregunta es, ¿será bueno o será malo lo que estamos haciendo? Definitivamente, si una persona está en Cristo y se vuelve al Espíritu, sabe que no puede irse contra una autoridad. Entonces los creyentes que todavía andan en la ciencia del bien y del mal, pareciera que estas cosas no las tienen claras. Y se creen justicieros, mejores que Dios. Les diré algo, hermano, les diré algo. Dios nos va a juzgar por las mismas palabras que nosotros hemos dicho en el tribunal de Cristo, incluso a los creyentes. Por tu boca serás juzgado, por tu boca serás justificado. Cuando yo hablo en contra de la delincuencia, el abuso y el robo,
yo tendré que presentarme limpio delante de Dios, que no haberle robado a nadie. Pero cuando tú vas a trabajar a una empresa que te contrataron para que trabaje y sacas la vuelta en ese trabajo, la vuelta por lo menos una hora, le robaste una hora a la empresa que trabajaste. Y Dios te va a decir, igual como dijo Maduro. Maduro dijo, yanquis, ladrones, dijo. Los imperialistas que vienen a robar y roban como nosotros, dijo. Búsquelo en el YouTube. Eso dijo Maduro. Roban como nosotros, dijo. Se le salió, se le chispoteó. Entonces, a lo que vamos es que, queridos hermanos, todos vamos a ser juzgados por nuestra propia boca. Cuando usted está condenando a alguien, el juicio se le viene en contra de su propia vida. Está bien que haya gente que proteste pacíficamente, de acuerdo. Se lo pueden lograr muchas cosas. Hay abuso, de acuerdo. Pero Dios no nos llamó a hacer vandalismo, ni a rebelarnos en contra de las autoridades. Al extremo que en este país los carabineros van a empezar a renunciar. Y va a aumentar la delincuencia, y ahí los quiero ver. ¿Por qué? Porque la persona anda en el árbol de la ciencia, del bien y del mal, según el árbol que comió de Satanás. Sí, allá hay una pregunta. ¿Alguien tiene un micrófono? Ya, mándala nomás, yo se la repito. ¿A dónde va el micrófono? Ahí está. Espero, hermano, que usted no sea un delincuente ya. Referente a lo que estaba citando de Romano, que ahí habla de que no hagan lo malo, sino que hagan lo bueno, porque eso va a recibir alabanza. ¿A qué se refiere cuando habla ahí de lo bueno o lo malo? Sujetarte a la autoridad, al que impuesto paga el impuesto, al que honra, honra, al que respeto, respeto. No debáis a nadie nada. A eso se refiere, porque después lo especifica. ¿A qué se refiere? Si el gobierno te pide impuestos, págale los impuestos que te está pidiendo. No debáis a nadie nada. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si en el trabajo te sacan un impuesto, tienes que pagarlo. No debáis a nadie nada. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Las autoridades están para respetarla. A eso se refiere, haga lo bueno. ¿A qué se refiere? No andamos en la ciencia del bien y del mal, pero ahí claramente Dios no está hablando, porque está hablando de las cosas neutras. Hay cosas que son malas definitivamente. No podemos preguntarle a Dios, ¿será bueno o será malo que yo caiga en fornicación? Por decir un ejemplo. ¿O será bueno o será malo que yo vaya a asaltar a ese caballero que tiene más plata que yo, que es rico? ¿Qué le hace que le robe un poco? No, el robo es robo. Entonces, cuando está hablando ahí de que no debáis a nadie de nada, hace una lista de 4 cosas, creo. Y una de ellas es pagar impuestos, el tributo, el respeto y la honra. Cada una de estas cosas hacer. Si uno hace esto, va a tener la alabanza de Dios, la aprobación de Dios, la bendición de Dios sobre nuestra vida, porque por sobre todas las cosas, nosotros no estamos, yo no conozco al presidente de la República, no conozco a su senador. Es probable que el mundo es corrupto, hermanos, por favor. No esperen encontrar que no hayan ministros que no son corruptos. Todos lo son, de izquierda, de derecha, de todo basta que uno esté en el poder, tal como dijo Coco Legrand. Dijo, no, dijo este tipo que estaba ahí, dijo, ¿cuánto robó? No sé cuánta robó. Pucha, dijo, claro, a mí me hubiera gustado estar ahí, dijo. Y le dijeron a Coco Legrand, ¿usted le hubiera gustado estar? Sí, pues dijo, todos somos corruptos. El dinero nos corrompe a todos. Ese es un hombre honesto, un hombre sincero. Coco Legrand dijo la verdad. Si yo hubiera estado en el poder, hubiera robado igual, pues dijo. Todos somos iguales en ese aspecto. Pero la persona está puesta en autoridad para poner orden. Si no hubiera carabineros, si no hubieran fuerza armada, este mundo, imagínense si los vándalos salieron a robar, a saquear, se iban a las casas de los que ellos creen que tienen más dinero. Me llamaron varios hermanos que viven en lugares un poquito más acomodados, estaban asustadísimos. Cuando hubo el terremoto en el 2010, ya andaban bandas saqueando. ¿Se imagina que no existiera carabineros, no existieran las autoridades y si nosotros mismos las desautorizamos? El mundo va a ser un caos. Por eso cuando venga el anticristo, así se le van a abrir las puertas. Porque la gente va a tener tanto temor que lo único que quieren es que venga un dictador para que tome el control y la gente tenga temor. Porque la Escritura dice claramente, en cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto a hacer el mal. Si no se ejecuta sentencia, rápidamente el corazón del hombre está dispuesto a hacer lo malo.
Y los hijos de Dios tenemos que tener las cosas claras porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No estamos aprobando nada, no estamos aprobando lo que han hecho los gobiernos, los que han robado. No estamos aprobando esas cosas ni el abuso que los ricos hacen. No estamos aprobando eso. Ni nos estamos metiendo en política. Pero tiene que haber respeto sobre la autoridad. Yo agradezco a Dios que a lo mejor muchos de ustedes piensan lo contrario a lo que yo estoy diciendo, pero por lo menos guardan silencio. Pero por lo menos hay 4 que se han destapado en las redes sociales. Los tengo identificados, hermano. Es que Dios no vino a cambiar este mundo. No es que Dios vino a cambiar, Dios no vino a cambiar el mundo. Otra vez lo digo, el mundo es un barco que se está hundiendo. Él vino a decirle a la gente, sálvense, el barco se está hundiendo. Tengo otro barco que no se hunde, que nada puede hundirlo, que nada lo puede hacer zozobrar. Le dije a una persona que seguramente va a escuchar porque escucha mi audio. Más de la mitad del país, tú ya no estás en condiciones de predicarle. Porque si te pones en un bando, ya no puedes predicarle a los del otro bando. Porque hay mucha gente que desaprueba todo el vandalismo que se ha hecho. Y cuando hablan en contra de Carabineros o cuando hablan en contra de las Fuerzas Armadas, ellos tienen familia. Ya ni siquiera pueden salir con uniforme a la calle cuando andan de civil. No pueden decir que son carabineros. Ellos están cumpliendo con un deber. Amén. Lo que también pasa es que cuando no nos sujetamos a las autoridades es porque no creemos que hay un Dios. Porque cuando nos sujetamos le damos la oportunidad a Dios a intervenir sobre cada autoridad puesta desde una casa, desde un trabajo, desde el gobierno, desde todo el área. Entonces cuando nos sujetamos a nuestra autoridad, descansamos que tenemos un Dios que está presente, que está activo, que le está defendiendo a sus hijos, pero cuando nosotros nos oponemos a la autoridad, atamos de mano a Dios y al final terminamos peor, como lo que está pasando a mucha gente que está peor de lo que estaba del 18 que pasó, del Amén. Día 18. Amén. Es nuestro bien. Yo sé que usted cree que el Imperio Romano era bueno. Cuando Pablo dijo sujétense al Imperio Romano, en otras palabras, ¿usted cree que ellos eran buenos? No, había mucho abuso. Sin embargo, aún así, tal vez eran mejores que muchos gobiernos. Habían muchos países que le abrían así las puertas al Imperio Romano porque finalmente el Imperio Romano tenía mejores leyes que los tiranos que los gobernaban. Así que muchos de ellos entregaban sus países al Imperio Romano. Hasta el día presente todavía se usan las leyes en los tribunales que se usaban en la época del Imperio Romano. Las mejores leyes del mundo fueron las leyes del Imperio Romano, independiente de los abusos que nosotros podamos ver. Por algo Dios permitió que este imperio creciera y se mantuviera por tantos años. Son cosas que uno no ve porque uno ve el abuso nomás. Pero tenían muchas leyes justas ellos, muchas leyes correctas. Y de ahí Pablo incluso se toma en el libro de Romanos, cuando dice que el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz, era porque los romanos tenían una costumbre así. Había algo, todo un acta, un prontuario en contra del acusado, pero cuando lograba el abogado defenderlo, y aunque fuera verdad, él salía absuelto, tomaban ese acta que les era contrario y la clavaban en la puerta del juzgado. Cualquier persona que la abría para ver los delitos cometidos, se hacía culpable y responsable de esos mismos delitos, porque la persona ya no podía verlos, ya fue anulado. Entonces Pablo, tomando eso, dice, tomando el acta que nos era contraria, Cristo la clavó en la cruz. Nadie puede destaparla. Aleluya, gracias Señor. Amén. Él clavó eso en la cruz. Amén. Bien, hermano, el hombre cuando fue creado neutral, sin inclinarse ni a Dios ni a Satanás. El hombre que estaba en el huerto del Edén era un hombre neutral. En el principio había 3 partes. Por un lado estaba Dios en el terreno de la vida. Por otro lado estaba Satanás en el terreno de la muerte. Y tercero estaba el hombre en una posición neutral, sin inclinarse ni a la vida ni a la muerte. En Dios estaba la vida, que está representado por Cristo en el árbol de la vida. En el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba Satanás representando la muerte. ¿Por qué es importante esto que le estoy diciendo? Y el hombre estaba en un estado neutral, sin inclinarse ni a Dios ni a Satanás, porque no había comido ninguno de los 2 árboles. El hombre que fue creado en el huerto del Edén era neutro.
¿Está bien eso? Porque si no, no cae. El hombre era neutro. Está claramente establecido que habían tres partes. Por un lado estaba Dios con la vida, Satanás con la muerte, y el hombre estaba en un estado neutral. No se inclinaba ni hacia Dios ni hacia Satanás. Esa era la posición del hombre. Adán y Eva fueron creados seres neutrales. Amén. Parece que nadie ha escuchado nunca esta cuestión, pues nadie dijo amén. Ya. O sea, pero todavía no estaban definidos. No se definían ni para Dios ni para el diablo. Claro. Claro. A ver. A ver, déjeme leer lo que puse aquí. La intención de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida para que se mezclara con Dios y quedaran siendo uno solo. O sea, Dios quería mezclarse con el hombre. El hombre tenía que haber comido del árbol de la vida, que está representado por, bueno, creemos que por una vid, porque Cristo mismo dijo que yo soy la vid. Y después también dijo que en él estaba la vida. Entonces, Dios le puso el árbol al hombre para que lo comiera. Pero el hombre no se inclinó. No sabemos la razón por la que no comió nunca el árbol. No sabemos cuánto tiempo estuvo el árbol ahí, porque lo puso en medio del huerto. O sea, no lo puso en un rincón, no lo escondió. Lo más probable es que lo menospreció, porque el árbol de la vida tiene que haber sido una vid pequeña, que llegaba a su estatura para poder comerlo. Y el árbol estaba ahí de la ciencia del bien y del mal. Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida, pero también existía la posibilidad de que el hombre comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal, representado por Satanás, que era la muerte. Noten, ya nos vamos dando cuenta de una cosa, que la muerte y la vida no están relacionados con la ética ni con la conducta, como a nosotros se nos imagina. De nuevo, la vida o la muerte no están relacionados con la ética ni con la conducta. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente a nosotros cuando queremos caminar con el Señor? Hacer lo bueno, portarse bien y no hacer nada malo. Pero aquí vemos que no hay ni una relación con estas cosas. Tiene una relación directamente con la comida. A ver, el asunto de la vida y la muerte no está relacionado ni con la ética, ni con la conducta, sino con la comida. ¿De la vida o la comida de la muerte? Entonces, ¿qué es lo que es una religión? Una religión tiene ética de conducta. Te enseñan lo que debes hacer. Es más, a la Biblia le llaman la regla de fe y conducta. Pero Dios no le llama así. Aunque contiene reglas, aunque contiene conducta, nosotros no podemos mirar a Dios de esa manera. Porque cuando Dios puso en el huerto del Edén, el asunto de la vida y la muerte está relacionado con lo que comes. Creo que hoy día subí una nota yo que tiene relación con eso. Sí, cuando nos volvemos al Espíritu hay libertad. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno piensa cuando le predican un mensaje? Lo primero que se le viene a la mente es cómo llevarlo a la experiencia. Cómo yo ser un buen esposo, ¿cierto? Y usted se lo propone. Porque sobre todo si es un asunto de matrimonio, pastor, deme una charla matrimonial. Bueno, de acuerdo, no hay problema, porque el alma necesita ser educada. Sin embargo, le preguntaron al Señor Jesús en Juan 6, 29. Si no me equivoco el 28, pero dejémoslo ahí. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Llegaron los fariseos, o sea, los judíos. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es como cuando los hermanos me dicen, pastor, tráceme una línea, dígame usted éticamente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para llevar a la experiencia? Esto, ¿cómo lo puedo hacer? Siempre aquí en la mente. Pero le aseguro una cosa, no importa cuánto yo te enseñe, no importa lo que yo le diga, usted no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer.
¿Cuántos tienen problema con el enojo acá? Levanten la mano, bájenla. Y pareciera que mientras más oran a Dios para que Dios le quite el enojo, más terminan enojados. Cada cosa que tú le prestas atención y le pones importancia, se hace más grande en tu vida. Cuando tú empiezas a orar a Dios para que Dios te dé paciencia y le ora y le ora y le ora y le ora, más pierdes la paciencia. Es como decir, Señor, dame paciencia, lo quiero ya, ahora. ¿Por qué será? Porque esa es la religión. El Señor dice, vuélvete a mí, vuélvete al Espíritu, vuélvete a mí. Ven a disfrutarme. Llegamos a una reunión, enojado con la esposa, enojado con el hermano. Llegamos a la reunión, pedimos perdón al Señor, no queremos estar enojados. De repente la reunión sale bonita, hermosa, como el mensaje que escuchamos, fue muy rico la palabra el día martes, que quedamos todos muy contentos, había un disfrute especial y todo. Le aseguro que el que llegó enojado ya no estaba enojado. Después pueden pasar a contar la experiencia, hermano. Entonces, ¿cuál es la clave? Por eso le dice, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Olvídate de la doctrina, de la ética y de lo que tienes que hacer. Olvídate de todo eso. El Señor dice claramente, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Más adelante, en el mismo capítulo 6, el verso 57, el Señor le dice, como me envió el Padre viviente. O sea, habla otra vez de que el Padre es el viviente. En Él está la vida y luego está en Cristo. Pongan atención a esto. El Padre está en el Hijo. Nosotros no podemos recibir al Padre sino por medio del Hijo. Y tampoco podemos recibir al Hijo si no es por medio del Espíritu. Entonces, cuando el Señor entró a nuestra vida, tenemos a los tres metidos dentro. Pero ¿por qué no podíamos tener ante a Dios, antes en el Antiguo Testamento? Por una simple y sencilla razón. Y ponga atención a esto, porque aunque se lo grabe aquí, no lo pueden entender. Pero no importa, da lo mismo nomás. Cuando usted va a un restaurante, usted lee el menú y ahí le dicen todo lo que se quiere, no da lo mismo, si no le quita el hambre leerlo, sino comerlo, ¿cierto? Usted no le quita el hambre, leyó oh, qué rico el menú, qué rico, ya que es satisfecho. No, tiene que comerlo. No entendió cómo lo hicieron, no sabe cómo lo hicieron, no sabe los minutos de cocción, ni cuánto de esto, nada importa, pero lo disfruto, estaba exquisita la comida. La comió usted y la disfrutó. No podemos entender a Dios. Pero ¿por qué Dios no podía entrar en el Antiguo Testamento al espíritu del hombre? Por una simple y sencilla razón. Que Dios, con ser Dios, y aunque lo sabe todo, Él no tenía la experiencia de un vivir humano. Dios entonces tuvo que dejar su divinidad, sin dejar de ser Dios obviamente. Se hizo hombre, se encarnó. Vivió como hombre, porque él no tenía esa experiencia. Obviamente sabía cómo vive un hombre, pero no en la práctica. Entonces, él vivió como hombre, fue a la cruz como hombre. El Señor nunca había experimentado la muerte. Fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado, ascendido, glorificado, está entronizado arriba. Entonces, cuando Él experimentó todas esas cosas, Él ahora tiene la experiencia de todas estas cosas. La encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la entronización. Todas esas cosas se metieron dentro de la vida del creyente. O sea, el Cristo que ahora está en nosotros tiene esas 7 experiencias.
Entonces cuando usted le dice, Señor, 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 ayúdame en esto, ni siquiera sabes la bomba que tienes dentro. Vuélvete el Espíritu, vuélvete el Espíritu. No uses tanto tu mente. Vuélvete el Espíritu. No tiene, mire, hay hermanos que no parecen tan inteligentes, pucha, que disfrutan al Señor. Y los más inteligentes están enfrascados en sus pensamientos. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me pasaba. Yo todo lo razonaba en la mente. Si yo le he compartido, vamos a orar junto a Nadia. Y ahora nadie se ponía allá y yo me ponía acá. Y ella se ponía a llorar y lloraba y disfrutaba al Señor, aleluya, y no paraba nunca. Y yo acá pareciera que mi oración no tocaba en el techo porque la tenía toda en la mente. Y ella no se preocupaba de nada, ni de las doctrinas, ni de esto, ni de la... Ella no se preocupaba de disfrutar al Señor nomás. Entonces, el problema es que nosotros razonamos mucho en la mente. Y algunos se encargan de disfrutar al Señor nada más. Y empiezan a disfrutarlo. Y ahí marca la diferencia. Como el Padre viviente, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, en su humanidad Cristo vivía por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Y qué significa comer? Es disfrutar, sin entender necesariamente. Solo sé que me amas, que vives dentro de mi espíritu, que eres una bomba, que viviste una vida victoriosa, y cada vez que yo me vuelvo al Padre, al Espíritu que está en mi interior, yo me vuelvo victorioso. Así que empiezo, Señor, no entiendo nada de esta cuestión que está pasando, cierro mis ojos, te amo, Señor, estás en mi vida, eres mi todo, te amo, Señor Jesús, gracias, Padre. Esto marca la diferencia entre una religión que te enseñan cómo debes vivir, pero mientras más te enseñan, más frustrado te sientes. La religión enseña y el Señor alimenta. Por eso en la Biblia nunca, mire, yo cuando entendí estas cosas, yo dije, Dios mío, si yo nunca había visto estas cuestiones. Por ejemplo, nunca Dios quiso que miráramos la Biblia como un libro de conducta o de moral, sino un libro para comer. El primer mandamiento que Dios le dio al hombre no fue amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que Señor, o no te hagas imágenes. Ese no fue el primer mandamiento. El primer mandamiento que Dios le dio al hombre es, de todos los árboles del huerto pueden comer. Porque el comer está relacionado con la vida o con la muerte. ¿Vamos entendiendo? Quiero que volvamos a entender. La vida o la muerte no está relacionado con la ética ni con la conducta. Está relacionado con la comida. Lo que comes determina lo que eres. Desde Génesis hasta Apocalipsis la Escritura habla de la intención de Dios en que comamos. En Génesis, ya le dije, no le dio mandamiento al hombre, sino lo puso en el huerto lleno de árboles para comer. Coman. Hermanos, ya hay aquí hermanos que son buenos para comer, debieran saltar de alegría. Caída. Es más grave. Sí, es más preocupante. Por eso cuando miraron a los apóstoles dijeron, pero ¿de dónde sacan estas cosas, estas letras, si ellos son gente sin letra? ¿De dónde sacan esta sabiduría? Porque la sabiduría está en volverse al Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu tenemos la vida y tenemos la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, obviamente necesitamos entender las doctrinas de acuerdo a la palabra para poder explicárselas a otros. Pero el gran problema es quedarnos con los pensamientos doctrinales. Los más inteligentes tendrían más ventaja.
Claro que se notan. Ahora, la pregunta es, ¿qué es comer? Es volverse al Espíritu y tener comunión con Dios. Esto no es solo adoración y disfrute, sino también comer a Dios y disfrutarlo. En este disfrute, Dios se infunde y crece en nosotros. Para eso, aléjate de los pensamientos. Miren, si uno razona todo, por ejemplo, uno dice, yo me quiero acercar a Dios, pero sé que he fallado. Olvídate que fallaste, po. ¿Ah? Porque si fuera por eso nadie se acercaría a Dios. Señor, sé que te he fallado, sé que he cometido tanto, sé que no soy lo que debiera. Hermano, entré por un rato en un lugar que no les puedo decir, pero hace mucho tiempo, a lo mejor no es tanto. Estaban ahí unos pastores y uno decía, Señor, te hemos fallado, aleluya, Señor, perdónanos. En realidad no hace mucho tiempo. Yo dije, Dios mío, estos pastores aquí, si estos pastores están como para que se suiciden. Dios mío, dije, pensar que yo estuve así también un tiempo. ¿Qué clase de Dios o de relación puedes tener con Dios? Si estás media hora pidiéndole perdón por todo lo que has fallado. ¿Cuándo vamos a acercarnos con... ¿Qué dice el Señor? Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Porque cuando yo estaba enfrascado en estos pensamientos, y un día le dije yo, Señor, ya déjame tranquilo, pues, le dije, porque si no, ¿cómo voy a crecer si no arreglamos las cosas? Y el Señor, yo creo que me dijo, miren, les voy a dar un secreto, pero que quede entre nosotros. Delante de los ojos de Dios, ustedes no tienen ni un pecado pendiente. Porque con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:14, hizo perfecto para siempre a los santificados. Aleluya, gracias Señor. Con una sola ofrenda. Esas sí que son buenas noticias. Entonces cuando cometemos un pecado, ¿dónde está ese pecado? En nuestra conciencia. Soy yo el que necesito liberarme, pero delante de Él ya no hay ni un pecado pendiente. ¿Puedes creerlo? Por eso dice el 1 de Juan, en el capítulo 1, verso 8, si no me equivoco, dice que no debemos pecar. Pero si hubieran cometido pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el efecto continuo que hay. El diablo nos atrapa a los hijos de Dios con religión y ni siquiera sabemos lo que es religión. Ahora, ¿qué es comer entonces? Es volverse al Espíritu, pues. ¿Sí? Sí, ahí tiene el micrófono. Ahí sí, ya. Escucha, es un tema que me toca demasiado, y usted lo sabe. Y es difícil, pues, porque uno puede pensar como que ya sí, es así de fácil, pero no, cuando uno se empieza a enfrascar en sus pensamientos, como que te hundes en un mar sin fin, pues. Y de repente necesitas que alguien como que te dé un zamarreo como para poder despertar, pues. Pero cuando te vuelves, como que te dicen, ¿cuánto tiempo estuve perdido en esa cuestión? Claro. Y me estaba perdiendo de poder disfrutar contigo, de poder disfrutarte. Y el Señor como que de a poco me ha ido mostrando a ratos ese disfrute hermoso. Y de a poco yo también he podido rechazar lo otro. Y qué bueno que dice esto, porque hoy día el Señor me hizo dar vuelta todo el rato una sola imagen en el día. Cuando decía que Juan estaba acostado en el pecho del Señor. Y Juan quizá no tenía nada especial, pero me imaginaba cómo fue el proceso de llegar a acostarse en el pecho. No creo que fue al tiro cuando el Señor le dijo, sígueme, él fue y al otro día estaba acostado en el pecho. Pero fue conociendo al Señor,
fue conociendo de que es una persona cercana, que tú puedes amar, de que tú puedes besar, de que tú le puedes abrir tu corazón. E imagino ese proceso de llegar y recostarse en el pecho. Y qué delicioso tuvo que haber sido acostarse en el pecho del Señor y escuchar su susurro mientras hablaba a los demás. Entonces, esos detalles de poder acercarse te muestran el hermoso corazón del Señor, po. Su mirada, sus palabras, y empiezas a disfrutar esos detalles. No tanto el entender la doctrina, sino que a Él. Su mirada, Conocerlo a Él. Esa es la finalidad. Eso es lo que nos cautiva, Amén. no otra cosa. No la doctrina es la que te cautiva, es Él, es la persona del Señor Jesús. La doctrina tiene esa finalidad de llevarnos a conocer a Él, su carácter. Por eso es importante que nosotros crezcamos en vida, porque nosotros expresamos al Señor. Entonces, claro, yo creo que ellos cerca miraban al Señor Jesús, veían la expresión de su rostro, la expresión de su mirada, la ternura que Él... Yo estaba completamente de acuerdo con lo que Isa predicaba, que fue muy rica la palabra el martes, pero a la vez lo que yo le quise añadir, no contradecir, sino que añadir, es que su persona es la seductora. Él no hace ningún intento por seducirnos, pero es tan seductor Él. Entonces, por eso es importante que el vaso de barro sea tratado. O sea, nosotros seamos tratados para que nosotros entreguemos la palabra pura y la gente pueda ver a Dios en uno cuando lo está expresando. Porque si el vaso no ha sido quebrantado, nosotros podemos hablar con brusquedad cuando Dios no quiere hablar así. Entonces, el Señor es como cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios y Dios le mostró la espalda. ¿Por qué la espalda? Porque la gloria de Dios iba a venir 2000 años después. Y entonces después aparece en el capítulo 1, si no me equivoco, el verso 17-18 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad, lleno de gracia y de verdad. Entonces en Cristo estaba la expresión de Dios en toda su plenitud. Entonces, ¿quién podía ver a Él? Veía la ternura, la dulzura, la convicción, la seguridad, la confianza. Estar al lado del Señor Jesús quitaba todos los temores, no había temor. Al lado del Señor no había temor. Porque en Cristo estaba la expresión de Dios y la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios era para protegerlos a ellos, para cuidarlos y para expresarse e infundirse. Bueno, no se podía infundir todavía en ellos, pero ellos pudieron entenderlo después que recibieron el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros seamos quebrantados como vaso. Y hablábamos con Juan, que el otro día él mismo también tenía ganas de llorar en lo que hablábamos. Yo le decía, lo más importante en la vida es crecer en vida, crecer en madurez. Que nosotros crezcamos porque nosotros expresamos y compartimos una palabra a los demás y los demás tienen que ver a Dios en lo que estamos hablando. Esa es la idea. Por eso se requiere el quebrantamiento. Y la iglesia tarde o temprano va a llegar a hacer eso. Porque la iglesia, lo único que se considera iglesia es lo que Cristo se ha forjado. Porque Cristo es la cabeza y el cuerpo y nosotros miembros dentro de ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia? Lo único que es iglesia es lo que Cristo se ha forjado. Eso es lo único que es iglesia. Así confiemos que haya harta iglesia. Y lo demás es carne. La carne no tiene que ver con la iglesia. La iglesia es nada más lo que Cristo ha logrado hacer efecto en nosotros, infundirse en nosotros. Amén. Te amamos, Señor Jesús. Después que el hombre cayó por comer lo equivocado, Dios se hizo de un pueblo y prometió llevarlo a una tierra de leche y miel. No dijo de doctrina ni de mandamiento, era de leche y miel, de granada, de vide, de olivo, higo, todo para comer. O sea, la Biblia habla lleno de comer y lo que nosotros menos vemos son comida. Nosotros vemos regla, castigo, amenaza. Pero el Señor siempre habla de comida. Por eso Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. Ah, qué cochino, dijeron. Dura esta palabra. De hecho, Pablo no habla, dice, les di muchas enseñanzas. Dijo Pablo, les di a beber leche y no vianda porque no eran capaces todavía, dijo. Habla de comida. Y el Señor mismo se presentó como una comida, ya lo dije. Pablo también lo entendió. La vida consiste en comer y beber, hablando en términos reales.
Cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que piensa en ir a ducharse. No. Bueno, algunos sí, yo hago eso. Pero y rápidamente estoy pensando, ¿qué voy a desayunar? ¿O no? ¿Y qué voy a beber? ¿Un té, un café o un vaso de jugo? ¿O las dos cosas? Pero ya está pensando en el almuerzo. Después la 11 y algunos la cena. La vida consiste en comer de mañana hasta la noche. Y cuando comimos hoy día, el otro día vi al Eduardo, se sacó una foto el Eduardo, muy tierna la foto. Así una budinera con carne asada, longaniza, pollo. En Uruguay fue eso. Era el desayuno. Ah, eso fue en Uruguay, ya. ¿Ustedes creen que al día siguiente el helado tiene que haber comido como lo conocemos, cierto? Ahora, ¿ustedes piensan que al día siguiente él dijo no voy a comer en todo el día? Vamos al repechaje. Bueno, ¿por qué Dios hizo al hombre con la capacidad de comer? Porque el comer es una figura del comer del Señor, de alimentarnos. Sí, allá hay una pregunta, ¿dónde? Tengo una pregunta. El comer, porque usted dijo que la forma práctica era teniendo comunión con Él, ¿cierto? Pero estaba pensando que eso igual es como un poco, porque a veces no sabemos cómo tener comunión con Él, po. O sea, por ejemplo, yo me he visto muy expuesta últimamente en el sentido que siento que en muchos aspectos no conozco al Señor bien, po. Claro, estamos en un proceso. De hecho, en la forma como me acerco a Él, todo. Entonces, a través de su palabra, por ejemplo, últimamente siento que me ha acercado a comer, porque cuando, no sé, leo que el Señor va tras la una, o esas cosas, como que siento que ahí lo estoy comiendo, como que lo estoy conociendo. Entonces, el comer al Señor también va ligado con su palabra, ¿cierto? Definitivamente, claro que sí. Por eso Pablo les dice, les di a beber leche, es una comida. Y no viandas porque no eran capaces todavía. Y estaba hablando de la palabra, ¿ya? Es que lo que pasa es que estoy recién en la introducción, la verdad. Entonces, para allá vamos. No, ya estaba ya. Por eso él podía comer. O sea, él tenía que haber comido del árbol. No le llamó la atención el árbol de la vida, no sabemos por qué razón. El hombre era neutro. Hay una serie de misterios ahí. El hombre en el huerto del Edén no amaba a Dios. Si no hubiera comido el árbol. Créanme, o sea, los ángeles aman a Dios, sí, pero nunca como nosotros. Nadie puede amar a Dios más que la iglesia. ¿Por qué? Nadie, ni Adán en el huerto del Edén podía amar a Dios. La única manera de amar a Dios es conocerlo. Y si el hombre no hubiera caído, él nunca hubiera amado a Dios como Dios quiere que lo amen. Las únicas personas, ¿por qué dijo el Señor Jesús? Porque los tales adoradores buscan al Padre que le adoran. ¿Qué? Los tales adoradores buscan. Porque antes de la iglesia del hombre caído, nadie adoraba a Dios como él quería que lo adoraran. El único ser que puede amar a Dios de la manera como Dios desea que lo amen es la iglesia, después del hombre caído. Porque el hombre logró valorar a Dios después que cayó. Aunque nos cueste entender eso, una vez que estemos arriba, ya estemos glorificados y todo, nadie podrá amar tanto a Dios como nosotros. Nadie.
Él no se complacerá con el amor de nadie que no sea el amor que nosotros le vamos a expresar, porque hay un entendimiento más profundo. Hemos vivido experiencias con Él que ningún ángel jamás podría vivir. Y el diablo dijo, no te aman, dijo. No te aman, dijo. Quítale lo que tiene. Y después tócale tu cuerpo, no te aman. Y el Señor se atrevió a decir que sí. Y Job ganó la batalla. O sea, hay un deleite para Dios cuando los hijos de Dios, a pesar de lo que están viviendo, enfermedades, dificultades, problemas financieros, problemas de lo que sea, que usted sigue amando al Señor y dice, Señor, a pesar de todo lo que estoy viviendo, te amo. Es como para el Señor, los ángeles no lo entienden. Ojalá Dios nos abriera los ojos para poder ver esto. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, Señor. Amén. Y mientras más le diga al Señor que lo ama, más a usted va a amar. Sí, Señor Jesús, amén. Te amamos, papá. Gracias, Señor. Fortalezcamos este pensamiento con algo que ya es conocido para nosotros, que lo hemos hablado. En Deuteronomio 15:19 dice, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de las vacas, ni trasquilarás al primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Lo que quiere decir el texto es que no debemos tomar a Cristo para utilizarlo para nuestro propio provecho. No lo pongamos a trabajar a nuestro favor. Eso quiere decir, pero cómanlo, disfrútenlo. Delante del Señor, cómelo y disfrútalo. Una vez que lo hayamos disfrutado, Dios se va a hacer cargo de todas las cuestiones externas. Y si no se hace cargo, da lo mismo. Ya lo he disfrutado. Gracias, Señor Jesús. En Juan 8:37, el Señor le dice a los judíos, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Todos tenemos hambre. Y estos judíos estaban llenos de doctrina y de conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos ninguno estaban en el árbol de la vida. ¿Por qué procuran matarme?, le dijo el Señor. Qué terrible que el Señor te diga eso. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, me quieren matar. ¿Por qué me quieren matar? Porque están llenos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Están llenos de muerte. Cuando estamos satisfechos de algo, no tenemos cabida para nada más, pues estamos llenos y saciados, no hay cavidad. Por eso cuando uno dice, no importa lo que sepas, no importa cuánto aprendiste, no importa lo que tienes, Señor, tengo necesidad de ti. Me vacío de todo, tengo necesidad de ti. Si no tengo contacto en mi espíritu contigo, no estoy satisfecho, no estoy contento, Señor. Solo sé que te amo, que eres mi vida, que eres mi todo, Señor. Enséñame a amarte. Por eso lo primero que el Señor hace es cautivar nuestro corazón. Primero el corazón, porque el corazón es la puerta. El espíritu está completo dentro de nosotros, con toda la bomba que le dije en delante. La encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la entronización. Todo ese elemento está metido dentro de nosotros, pero el corazón es la puerta. El corazón contiene todas las partes del alma, que son tres: la voluntad, la mente y la emoción. Y más la parte de la conciencia. Cuando el corazón se abre, que está en el espíritu, cuando el corazón se abre, por eso debemos pedirle al Señor, Señor, enséñame a amarte.
Enséñame a amarte, Señor. Quiero aprender a amarte. Hermano, miren, pídanle lo que sea al Señor. Pídanle lo que sea. Mire, yo le contaba a Juan Carlos que un día yo tuve que pedirle al Señor algo. Iba a un lugar y no iba con ganas. Tenía que estar 2 días fuera. Y era terrible, un viaje. No quería ir. ¿Por qué estoy aquí? Decía. Y le dije, Señor, esta es la última vez que vengo a este lugar sin sentir un agrado. Quiero amar venir a este lugar. Quiero amar lo que hago. Esa fue la última vez que fui en esa gana. Cada vez era un deleite después de ir a ese lugar. Le he dicho al Señor, enséñame a disfrutar la vida. Quiero disfrutar todo. Quiero disfrutar cuando estoy acompañado, cuando estoy solo, cuando estoy leyendo, cuando estoy acostado, cuando estoy parado, cuando estoy donde sea. Quiero disfrutarlo todo. Quiero aprender a vivir, disfrutarte a ti, disfrutar la vida. Hermano, yo no me aburro nunca. Hasta me cuento chistes solo. Y a veces son chistes repetidos, hago como que no me lo sé. Pero no es que sea irresponsable, que disfrute todo, que trato de disfrutar siempre, porque oré en esa dirección. Y usted debe orar, Señor, enséñame a amarte. Señor, muéstrame cuánta religión tengo en mi vida. Quiero saber cuánta religión quiero ver a la luz de tu palabra. Señor, saca a luz mi vida religiosa. Y le oré por años así. Y pídale al Señor, Señor, enséñame a amarte. ¿Sabe usted que el corazón, usted cree que uno debe creer en el Espíritu, uno debe tener fe en el Espíritu? La Biblia nos enseña que usted tiene que tener fe en el Espíritu. Y tampoco enseña que usted debe amar desde el Espíritu. Usted tiene que amar con el corazón. Y tiene que amar, y la fe viene del corazón, no viene del Espíritu. Por decir un ejemplo. El corazón es el que tiene que aprender a creer. Porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia. El que creyere en su corazón. Y el corazón es lo mismo que el alma. Y esa es mi parte de mi persona. Soy yo el que debo reprender toda duda. El justo por la fe vivirá. Y no se refiere a la salvación de la condenación solamente. Se refiere al vivir diario. Por la fe vivirá. ¿Usted cree que Dios está muerto? ¿Usted cree que Dios lo ama? ¿Usted cree que se le escapa algo al Señor? Nunca se dijo que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Parece una exageración. Pero es verdad. ¿Sabe, hermano, lo que yo pienso? Es mi pensamiento, pero se me ocurre que es verdad. Que los hijos de Dios, que vivimos en una vida de iglesia adecuada, nosotros estamos guardados en un pequeño paraíso. Es nuestro Edén. Yo me doy cuenta que somos tan felices aquí adentro. Amén, gracias Señor Jesús. Aleluya. Hoy día hay un montón de hermanos que me avisaron que no podían venir, pero con razones muy justificadas. Y que viene la época del fin de año con esto, los colegios que tienen que ir, que llaman a los profesores, tienen que estar. Pero la distancia no es impedimento para que estemos acá presentes. Porque este es como un pequeño paraíso. Vale la pena. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, papá. Te amamos, Señor. Te amamos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Mire, todo el rato hemos estado en la pura introducción. La gran interrogante es cómo comer al Señor. Pues mirar la palabra de Dios como un libro de conducta y de moral es casi inevitable, salvo que Dios en su misericordia nos arroje luz y podamos ver. Queremos ver, ¿cierto? Amén. Bueno, hermano, va a sonar el grillo. 10 para las 10. Nadie se quiere ir, yo tampoco. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Cantemos, ¿cierto? Te amamos. Te agradecemos, Señor, por todo tu amor.
Gracias, Señor Jesús.